Bueno, me tocó, probablemente después de escuchar al doctor Santiago Jorge, que nos ha hablado de todos los procedimientos en cirugía general en los cuales se puede tener o se demuestra la utilidad de cirugía robótica, pues podemos vislumbrar más o menos qué es lo que en cirugía bariátrica puede tener también una utilidad, porque yo estoy plenamente convencido que el robot en cirugía bariátrica también tiene su utilidad. Y bueno, probablemente la experiencia que se puede obtener o los datos que se pueden obtener de análisis que se hacen en la literatura, pues sean suficientes o haya lo suficiente como para no caer en el grado de evidencia 6, 7 y 8 que probablemente ustedes estén acostumbrados a escuchar. Mi experiencia, mis casos, lo que yo opino, traté de hacer una revisión bibliográfica probablemente realista y basada en la evidencia mundial, y bueno, esto es lo que les vamos a platicar. En la agenda pues vamos a revisar los procedimientos más comunes que hay sobre banda gástrica, gastrectomías en manga, mini gastric, bypass en Y, suicidal o cirugía revisional, y al final unas conclusiones de cada uno de ellos. La banda gástrica, probablemente el doctor López Corvalán nos puede hablar infinidad de horas de banda gástrica, pero bueno, lo menciono porque pues así como fue los primeros procedimientos que se utilizaron en cirugía bariátrica, también fue el primero que se realizó mediante asistencia robótica. Fue no hace mucho, fue en el 98 en Bélgica por el doctor Cariet, con estos resultados quirúrgicos. Dentro de las bases de datos que revisé, me pareció la serie de casos más grande, fue de 400 casos, en los cuales se incluyeron 27 procedimientos asistidos por robot y 120 por laparoscopía convencional, que la única intención de este estudio era objetivizar la seguridad del procedimiento mediante la asistencia robótica. Las muestras eran homogéneas, eran muy similares en cuanto a comorbilidades, en cuanto a demografía inicial, sin diferencias significativas, y lo único que pudieron concluir ellos es que probablemente en aquellos pacientes que tuvieran un índice de masa corporal arriba de 50, pudiera tener un beneficio el uso de la asistencia robótica, disminuyendo el tiempo operatorio únicamente, sin diferencias en comorbilidades, en resolución de pérdida de peso o en complicaciones. El otro estudio, bueno, en las conclusiones de estos autores mencionan que la incorporación de este procedimiento o de esta asistencia es segura, es reproducible, no aporta beneficios en cuanto a complicaciones, es efectivo igual que la laparoscopia convencional, sin embargo pareciera acortar el tiempo quirúrgico en los pacientes con índice de masa corporal arriba de 50 con significancia estadística. El otro estudio que me pareció interesante mencionarles, este cirujano es un doctor que hace prácticamente pura cirugía pediátrica y cirugía bariátrica en población de estas edades. Él aleatorizó sus grupos o hizo dos grupos, uno de 25 con asistencia con robot y uno de 50 con laparoscopía convencional. No había diferencias en la demografía ni en los criterios de selección. No hubo gran diferencia en el índice de masa corporal, comorbilidades de los grupos. ¿Y qué encontró? Pues que lo que se ha mencionado en todos lados o en todos los procedimientos, bariátricos o no bariátricos, el tiempo quirúrgico con la asistencia robótica es mayor con una significancia estadística. Y estamos hablando de tiempo quirúrgico total, porque si nos ponemos a ver, como mencionaba el doctor Morgan, que en la cirugía de acalasia dio 55 minutos operatorios, fueron 55 minutos en consola. Una vez que ya estamos en el ambiente de cirugía robótica, el tiempo debemos de dividirlo entre tiempo que ingresa el paciente a la sala y empieza el docking, tiempo de consola y tiempo de desacoplamiento. Entonces, si contamos solo el procedimiento quirúrgico, yo casi me atrevería a decir que los tiempos son muy similares en cuanto al tiempo de consola y el tiempo operatorio. La diferencia es que en la laparoscopía no empezamos a contar todo el procedimiento hasta lo contamos junto con desde que hacemos las incisiones en la piel. Entonces, este doctor, ¿qué concluyó?
que los procedimientos bariátricos asistidos con robots son comparables en cuanto a resultados y seguridad. El precio, ellos pues es en Estados Unidos, ellos tienen muy poca diferencia en cuanto a costos, y el tiempo quirúrgico fue mayor. Y él lo atribuye a lo que les mencionaba, el tiempo lo atribuye al docking y al cambio de instrumentos. Como él vio que no había diferencia en la utilización, o no había beneficio en la utilización, él incluso menciona que él dejó de usarlo. ¿Qué hay en la manga gástrica? Probablemente en manga gástrica y bypass en Y sea donde más se ha analizado y donde más datos podemos obtener en la bibliografía mundial. Esta es una base de datos en Estados Unidos y Canadá muy grande, quizá de las más grandes que haya. Ellos reúnen la información de 762 centros en Estados Unidos y Canadá, y lograron juntar 75,000 pacientes con un porcentaje de 6.4 asistido con robot y 93% mediante la laparoscopía convencional. ¿Qué encontraron? Lo mismo, el tiempo operatorio es mayor con la cirugía asistida por robot. Y en cuanto a complicaciones o a resultados perioperatorios, encontraron que las fugas posoperatorias fueron mayor en el grupo de cirugía robótica, tromboembolismo pulmonar en el grupo de cirugía robótica, reoperaciones y readmisiones de igual manera. Sin embargo, al tener muchos datos de muchos centros, esto puede hacer puede tener algunos sesgos de la forma de reportar los datos. ¿Qué concluyeron ellos? Pues que la utilización de la asistencia robótica tiene mayores tasas de morbilidades postoperatorias como fugas e infecciones de sitio quirúrgico. Por lo tanto, ellos seguían pensando que el abordaje laparoscópico es el gold estándar para este tipo de procedimientos. Posteriormente me encontré el reporte donde ellos hacen un ajuste que le llaman un ajuste por emparejamiento por puntaje de propensidad, en el cual ellos eliminan ciertas variables que pueden meter sesgo o modificar los resultados, y al hacer esto ellos encontraron que las diferencias que habían visto en el estudio inicial probablemente no fueran tan ciertas. Incluso en cuanto en lo que se refiere a fuga de la línea de grapas, pues ya no tuvo una diferencia estadística. Sin embargo, evidenciaron que el sangrado postoperatorio pudiera ser mayor en procedimientos que no fueron asistidos con robot, así como la estenosis de la manga. Concluyeron que el tiempo operatorio no fue una diferencia o una diferencia de 2 minutos entre los dos, por lo tanto no había una significancia estadística. Este otro estudio del doctor Villañonga, en el cual él hizo un estudio pareado, él incluyó 200 pacientes, 100 que fueron robóticos y 100 laparoscópicos, y él lo único que pudo evidenciar en esto es que el tiempo operatorio fue mayor en cirugía robótica. Este otro estudio lo puse para demostrar que la curva de aprendizaje puede ser importante, pero sin embargo la curva de aprendizaje o las diferencias debidas a la curva de aprendizaje se da, según lo que reportan en este estudio, se da después de los 100 primeros casos. Y puede ser tan importante que la disminución de fugas, según el análisis que hicieron ellos, puede ser casi disminuida a la mitad. Pero bueno, esos son los estudios individuales, de unicéntricos o algunos multicéntricos, sin embargo por el mismo grupo. ¿Qué dicen los metaanálisis? Encontré el único metaanálisis que encontré, en el cual se incluyeron inicialmente 100 artículos, de los cuales se descartaron muchos y al final se quedaron solo con 16, en los cuales ellos analizaron muchas cosas, pero me pareció interesante mostrarles esto. En cuanto a las fugas, podemos ver una ligera superioridad con la asistencia robótica. No llega a ser significativa, sin embargo sí podemos ver en este forest plot la diferencia o la tendencia hacia los beneficios de la cirugía robótica. En cuanto a estancia hospitalaria, se comportaron de manera similar, y en cuanto a tiempo operatorio, lo que ya no tenemos duda, el robot no se vio muy favorecido. ¿Cuáles fueron las conclusiones? Que para la manga, la asistencia por robot tiene resultados similares o comparables entre asistencia robótica y laparoscópica.
Todos los estudios que cuantificaron mayor tiempo quirúrgico operatorio y la mayoría reportaron mayores gastos o mayor costo en procedimientos robóticos. Obviamente esto habrá que interpretarlo con cierta reserva porque no se hizo ningún estudio de costos. El otro procedimiento que me intenté buscar en la bibliografía fue el mini-gastric bypass, pero para mi sorpresa fue que no encontré reportes contundentes que tuvieran alguna resultados donde se hayan comparado laparoscópico contra robótico. Solo encontré algunos artículos en los cuales mencionan de manera anecdótica procedimientos, algunos que se hicieron, algunos que formaban parte de unas series de cirugía revisional. Por lo tanto, no podemos hacer muchas conclusiones. No sé si alguien de los doctores tenga alguna serie sobre mini-gastric bypass, pero no hay nada para poder concluir al respecto. En cuanto al bypass en Y, también encontramos una buena cantidad de artículos en los cuales podemos sacar algunas conclusiones. La mayoría de los estudios son retrospectivos, solo hay un estudio prospectivo, los cuales tienen una validez científica mayor, pero bueno, los puse aquí para poderlos analizar en conjunto. Este estudio me pareció interesante por ser de la Cleveland Clinic, fue un periodo de aproximadamente 7 años, del doctor Philip Schauer, del doctor Thomas Roula, en los cuales ellos en su base de datos lograron reunir 578 pacientes. Sin embargo, los grupos que ellos hicieron fueron 4, principalmente intentaron comparar los resultados del abordaje asistido con robot y lo compararon contra anastomosis gastroyeyunales circulares, lineales o manuales. En esto hicieron muchos análisis y lo que pudieron concluir fue que la utilización de cirugía robótica no disminuye las complicaciones posoperatorias, que la anastomosis circular es la que puede presentar mayores estenosis, que no tiene nada que ver con la asistencia robótica, y que la asistencia robótica, también lo mencionan, que requiere mayores tiempos operatorios que la sin asistencia con robot. De tal manera que ellos recomiendan que se hagan más estudios randomizados, controlados, para poder demostrar científicamente el beneficio de esto. Hay más estudios retrospectivos que aquí los pongo todos ellos. Este es el único prospectivo que encontré en la literatura. Y en conclusión, todos ellos, unos mencionan que el tiempo quirúrgico puede ser, me llamó la atención, que el tiempo quirúrgico puede ser equiparable a la asistencia laparoscópica siempre y cuando el equipo que hace el docking esté entrenado para la asistencia robótica. Lo mencionaba hace rato la doctora Sugei, su equipo hicieron un docking en 5 minutos, lo cual probablemente si lo comparas con cirugía laparoscópica pueda no haber mucha diferencia en cuanto a tiempos. También me llamó la atención, es del doctor Buch, en el cual dice que reduce la probabilidad de fugas y la necesidad de reintervención. Como lo vamos a ver en los metaanálisis, no podemos concluir con diferencia estadísticamente significativa, pero probablemente esta pueda ser una de las causas o de los motivos por el que pudiéramos apoyar esta asistencia. ¿Recuerdan este análisis que mencioné anteriormente para la manga? También se hizo con un brazo para el bypass gástrico, en el cual concluyó algo similar. La necesidad de transfusión sanguínea fue menor en el grupo de cirugía robótica, por lo tanto el sangrado ocurrió en menos magnitud, en menos situaciones o en menos casos, y la fuga anastomótica o de la línea de grapas también ocurrió en menor cantidad en los pacientes que fueron intervenidos mediante asistencia robótica. Si recuerdan el artículo de banda gástrica en el cual mencionaban que los pacientes con índice de masa corporal arriba de 50 eran probablemente beneficiados con la asistencia robótica, ellos también analizaron este factor del índice de masa corporal y no encontraron diferencia en cuanto a reducción de tiempo. Hay que hacer analíticos al respecto. No hay diferencia en cuanto a índice de masa corporal en reducción de tiempo. No encontré ningún estudio que mencionara el índice de masa corporal o hiciera un análisis de correlación entre el índice de masa corporal, la asistencia robótica y las complicaciones posoperatorias.
Las conclusiones de estos autores pues fueron lo que ya les mencioné: probablemente menor necesidad de transfusión y probablemente menos fugas anastomóticas con una significancia estadística. ¿Menos fugas en la laparoscopía? No, con asistencia robótica. Porque me confundí en la otra imagen y que había más fugas en el robot. No. Aquí está. El porcentaje de fugas anastomóticas es menor con asistencia robótica que con la laparoscopía en este estudio. Ok, me pareció importante este artículo también por las características. Es un artículo muy sui generis en el cual habla de la curva de aprendizaje. La verdad es que no he visto un artículo similar. Fue hecho por un solo cirujano, el cual él no tenía destrezas en cirugía bariátrica. Él no era cirujano bariatra, pero era cirujano robótico y era cirujano laparoscópico avanzado. A él, cuando empezó en su entrenamiento en cirugía bariátrica, le autorizó 25 y 25 pacientes con robot y 25 con laparoscopía convencional. Y él llegó a la conclusión que para él fue más fácil disminuir la curva de aprendizaje mediante la asistencia robótica. Obviamente, ojo, contando solo el tiempo operatorio, no contando complicaciones, no contando resultados, solo tiempo operatorio. Él concluyen que es más fácil tener una curva de aprendizaje en cirugía bariátrica si ya tienes el entrenamiento en robot que con laparoscopía avanzada. Midieron un factor de tiempo relacionado al índice de masa corporal, entre otras cosas. Tomaron índice de masa corporal arriba de 43, no sé por qué, fue arbitrario de acuerdo a su muestra, y con este índice de masa corporal ellos llegaron a la conclusión de que es más fácil o es menor tiempo consumido con cirugía robótica que con cirugía laparoscópica convencional. Las complicaciones fueron similares y las complicaciones intraoperatorias, de acuerdo a su muestra, que fue una muestra muy pequeña de 50 pacientes, fue una en laparoscopía convencional. La conclusión de este estudio fue que el abordaje laparoscópico y robótico, el abordaje robótico es seguro, igual que el laparoscópico convencional. La curva de aprendizaje para ellos es percibida como más corta, y en pacientes con índice de masa corporales mayores, probablemente el abordaje robótico disminuya el tiempo quirúrgico en comparación con el laparoscópico. ¿Qué dicen los metaanálisis del bypass? Pues bueno, encontré dos que me parecieron los más importantes. Es un metaanálisis en el cual se incluyeron 14 estudios descriptivos y 11 comparativos, en los cuales obtuvieron estos resultados. En cuanto a fuga anastomótica, parece ser que el beneficio lo tiene el asistencia con robot, sin llegar a ser significativo, pero sí se aprecia más beneficio en la cirugía robótica. En cuanto a la estenosis gastroyeyunal, parece ser que no hay gran diferencia. En cuanto a necesidades de reintervención, hay discreta, pero se ve favorecido la asistencia con robot. Y en cuanto a estancia hospitalaria, no parece haber diferencias en este estudio. Las conclusiones fueron esas: no hubo diferencias en cuanto a complicaciones, y el abordaje robótico mostró ser un poco mejor que el laparoscopio en cuanto a estenosis de la gastroyeyuno y necesidad de reintervención, sin llegar a significancia estadística. Otro estudio en otra latitud, en Asia, se hizo con 19 estudios, se filtraron y al final se quedaron con 18 estudios comparativos. Y esto vamos a analizar prácticamente los mismos datos. En cuanto a tiempo quirúrgico, no hay duda, el robot es más tardado, se consume mayor tiempo operatorio. Y en cuanto a estancia hospitalaria, parece ser que tampoco hubo diferencia para ellos. En cuanto a conversión de cirugía laparoscópica o robótica a cirugía abierta, parece ser que no hay tampoco grandes diferencias, y necesidad de reparación a los 30 días tampoco. Las conclusiones de estos autores es que no hay diferencias en cuanto a complicaciones perioperatorias, en cuanto a estancia hospitalaria, readmisión y recuperación a 30 días, ni mortalidad. Solo hubo diferencia en cuanto al tiempo quirúrgico.
¿Qué hay de switch duodenal? La verdad es que también no hay mucho en la literatura, solo encontré 2 artículos que me parecieron suficientemente buenos y son escritos casualmente por el mismo autor. Uno lo escribió describió él prácticamente su experiencia inicial, en el cual tuvo 47 pacientes y la verdad es que el artículo se ve así muy catastrófico. Tuvo 3 conversiones a cirugía abierta, tiempos quirúrgicos muy prolongados de 514 minutos, 4 fugas que requieren reintervención. Afortunadamente no se le murió ninguno, pero bueno, fue la experiencia inicial. Todos cuando reportamos nuestra experiencia inicial debemos de tomar eso en cuenta. Y el siguiente estudio que encontré fue aproximadamente unos 7 años después, 5 a 7 años después, en el cual ya reporta 59 casos consecutivos que los operó él solo. 58 de esos pacientes fueron totalmente robóticos, no hubo necesidades de conversión a cirugía abierta, el tiempo ya estaba en 235 minutos y bueno, más bien parece que está como justificando el artículo previo, ¿no? El reporte previo que los resultados reales. Ellos concluyen en este último artículo que probablemente este procedimiento, la derivación duodenal, puede ser un procedimiento que sea conveniente la utilización de este abordaje. Sin embargo, la morbilidad fue comparable a las series laparoscópicas. Dice ellos que perciben que técnicamente es más fácil en pacientes con mucho torque de pared abdominal, pero al final esa es un nivel de evidencia pues de los más bajos. Y bueno, probablemente sea estos casos o este tipo de procedimientos donde se puede observar el beneficio de los procedimientos robóticos, como lo decía el doctor Horgan, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué motivo creo que es o pensamos que este puede ser el sitio en el cual pueda estar el justo lugar de la asistencia robótica? Pues porque la cirugía revisional se trata de unas cirugías de reoperación, número 1, cirugías que requieren una disección intensa, una disección técnicamente un poquito más demandante y por lo tanto, como desde que se inició la utilización de cirugía robótica, no nada más en cirugía general o bariátrica, es para estos casos, los casos en los cuales se tiene poco espacio, zonas de disección muy riesgosas por estructuras vasculares o por estructuras importantes, y probablemente pueda ser esto el motivo que se pueda utilizar. Se ha observado una disminución de la morbilidad con el robot a un 17%, con resultados en cuanto a peso o en cuanto a cirugía bariátrica por sí misma comparables con la cirugía laparoscópica convencional. Obviamente esto no lo digo yo, obviamente hay algo escrito en la literatura y encontré algunos artículos que me parecen importantes. Este estudio es un estudio retrospectivo en el cual no se diseñó como para comparar la laparoscopía con la cirugía robótica. Sin embargo, se analizaron 15 casos de cirugía revisional de banda gástrica, 11 de manga y 5 de bypass. Los motivos por los cuales se decidieron revisar pues son los mismos que ya conocemos. Aquí está la distribución de ellos. Y los resultados que se obtuvieron, pues la verdad cuando lo vemos, pues parece ser que no podemos obtener ningún resultado de esto, ¿no? Cuando dicen que no hubo ninguna conversión, que no hubo ninguna hemorragia, que no hubo pues o son muy buenos los que lo hicieron, o pues nos están tratando de vender una idea que no es real. Digo, no podemos hacer mucho análisis. Si vemos este artículo, pues vamos a decir que es una maravilla el robot, ¿no? Digo, probablemente sí, ¿no? Probablemente sí. Al final, otra cosa que hay que analizar es que no se está comparando con ningún otro abordaje, solo se está reportando los resultados. Ellos concluyen que la cirugía revisional con el robot es posible, segura, en manos experimentadas. La pérdida de peso es similar a lo que se hace cuando se hace mediante laparoscopía. Sin embargo, la morbilidad, complicaciones y mortalidad se compara favorablemente contra series laparoscópicas.
La disección utilizando el robot fue percibida como más fácil con el robot, y obviamente por la naturaleza retrospectiva de este estudio y la baja cantidad de pacientes, las conclusiones no se pueden tomar como muy categóricas. Pero bueno, son de los artículos más importantes que hay ahí. Encontré este otro artículo en el cual se hicieron un poquito el doble de pacientes, 99 pacientes del 2004 al 2011, y se analizaron prácticamente los mismos datos y se obtuvieron estos resultados. Ellos solo cuantificaron el número de complicaciones o el número de incidentes que tuvieron transoperatorios o posoperatorios en estos pacientes, y tuvieron 17, de tal manera que si tenemos 99 pacientes en el grupo y hubo 17 incidentes, pues pudieron concluir ellos que la tasa de complicaciones perioperatorias fue del 17% en cirugía revisional con asistencia robótica. Sin embargo, no lo compararon con otro grupo en ese mismo estudio. Ellos concluyen que realizar cirugías previas es difícil y consume mucho tiempo, y sin embargo el robot demostró ser una buena estrategia que permitió tener una morbilidad del 17% comparado con la reportada con la cirugía convencional. Probablemente pueda ser menor la tasa de morbilidad. Este es el único artículo que encontré en el cual fue comparativo. Ellos compararon laparoscopía convencional, asistencia robótica y cirugía abierta. Fue en un solo centro y fueron durante 13 años, lograron integrar o reunir 60 casos por la naturaleza de este procedimiento. Actualmente ya se revisan más o se hace más cirugía revisional, sin embargo, pues desde el 2000 al 2013 no había tanta cirugía revisional. En sus grupos tuvieron 11 robóticos, 21 laparoscópicos y 28 abiertos. Analizaron todas estas variables y ellos encontraron que el tiempo operatorio, igual que en los otros estudios, fue mayor en la asistencia robótica. Sin embargo, en cuanto a complicaciones posoperatorias y tasa de recuperación, fue mejor o fue menor con asistencia robótica que en la cirugía laparoscópica y la cirugía abierta, sin embargo, sin diferencia estadística significativa. ¿Cuáles fueron las conclusiones de esta serie o de este estudio? Que en las series laparoscópicas se reportan una tasa de fugas o una incidencia de fugas de hasta el 11%. En esta serie no hubo fugas. Con el robot probablemente apoye lo que en el metaanálisis se menciona para la cirugía de bypass gástrico. Todas estas cirugías de revisión fueron conversiones de banda a bypass o de manga a bypass. Probablemente esto pueda tener relación con los reportes que mencioné anteriormente. Y bueno, con estos revisión rápida que acabamos de hacer, pues podemos concluir, o quisiera concluir, qué hay para cada procedimiento con el robot. En cuanto a banda gástrica ajustable, probablemente sea igual de seguro, probablemente tenga los mismos resultados, y el beneficio real en ese tipo de procedimientos, de acuerdo al analizado, puede ser en pacientes que tengan un índice de masa corporal arriba de 50, únicamente disminuyendo el tiempo operatorio. En cuanto a gastrectomía en manga, el tiempo quirúrgico es mayor, no hay duda, no hay diferencia en cuanto a resultados y a complicaciones perioperatorias. Sin embargo, se observó una tendencia menor en la incidencia de sangrado postquirúrgico con el abordaje asistido con robot. En minigastric bypass no podemos concluir nada debido a que no hay evidencia científica en las bases de datos. Y en bypass gástrico, ¿qué podemos concluir? Pareciera ser que el tiempo quirúrgico es mayor. Sin embargo, pues esa relación parece invertirse en pacientes con superobesidad sin tener la certeza científica. Y de acuerdo al estudio reportado por este doctor, que parecía bien hecho, la curva de aprendizaje puede ser mayor. Yo, en mi punto de vista personal, en el cual tenemos residentes de cirugía general y laparoscopía avanzada,
Creo y estoy de acuerdo que también la curva de aprendizaje para ellos es menor con la utilización de esta tecnología. Pero en cuanto a complicaciones perioperatorias, varios estudios sugirieron que sí puede ser que disminuya el riesgo de fugas. Sin embargo, ya al analizarlo con un juicio más crítico como los metaanálisis, no muestra una diferencia significativa en bypass primario. ¿Qué hay del switch duodenal? Pues no hay muchos estudios al respecto. Parece ser que es factible hacer este tipo de procedimientos con la asistencia robótica. Probablemente en los pacientes con un índice de masa corporal arriba de 50 tenga más beneficios que hacerlo por la laparoscopía convencional. Sin embargo, es necesario más estudios para llegar a conclusiones fuertes. Y bueno, yo creo, no tengo todavía ningún estudio, ningún ensayo clínico en el cual pueda sustentarlo. Sin embargo, para mi percepción y el análisis que yo he hecho de mi experiencia personal y la literatura, probablemente el sitio para la asistencia con el robot sea en estos casos. Cuando la indicación de la revisión de la cirugía bariátrica es por falta de pérdida de peso, probablemente los resultados sean iguales. Sin embargo, cuando la indicación de la cirugía revisional es por alguna complicación, puede ser el sitio para la asistencia robótica. ¿Cómo lo podemos ver? Probablemente con una ligera tendencia a la disminución de fugas, probablemente una ligera tendencia a la disminución del sangrado transoperatorio y por lo tanto probablemente, y lo digo así, una sensación de que la cirugía no es tan compleja, la cirugía no es tan cansada y por lo tanto las tasas de conversión a cirugía abierta sean menores. Les dejo esta diapositiva, lo dejo para meditarlo. Tenemos la obligación de analizar la literatura, disertar mediante este tipo de evidencia y no mediante esta. Muchas gracias.